Ponte a pensar un momento, carnal, que todo lo que te han contado sobre las enseñanzas de Jesús fuera apenas la puntita del iceberg de la neta. Imagínate que existiera un evangelio perdido, empapelado por siglos, que trajera las palabras secretas del mero maestro Galileo, esas que nunca llegaron a los evangelios oficiales que hoy conocemos. Esto no es nomás un volado de la imaginación, es una realidad histórica que trae de cabeza a los meros en el chismecito del cristianismo antiguo desde hace décadas. Hoy vamos a clavarnos en uno de los textos más controvertidos y fascinantes de la literatura cristiana de antaño, el Evangelio de Tomás, un documento que le ha dado una sacudida a las percepciones tradicionales sobre las enseñanzas de Jesús desde que lo redescubrieron en el siglo XX. Cuando hablamos del Evangelio de Tomás, aquí no estamos con cuentos de hadas modernos ni con rollos teológicos de ahora. Estamos hablando de un texto de a de veras, macizo, plasmado en papiro y guardado en las arenas del desierto egipcio por más de 1500 años. Este evangelio trae 114 dichos que se le atribuyen a Jesús, muchos de los cuales nunca se habían visto en ningún otro lado. Algunos de estos dichos están tan fuera de lo común, tan distintos a lo que nos han vendido en las iglesias tradicionales, que han armado unos debates bien intensos entre académicos, teólogos y creyentes de todo el mundo. La historia de cómo este rollo nos cayó en las manos es de esas que ni en la tele se ven. Una novela de aventuras arqueológicas de esas que te atrapan. En diciembre de 1945, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi, allá en el Alto Egipto, un vato del campo, de nombre Muhammad Ali, andaba excavando en busca de abono natural cuando se topó con una vasija de barro sellada con maña. Dentro de esa urna, bien envueltos, como tesoro, en cuero, estaban 13 códices de papiro que contenían 52 textos diferentes, incluyendo el Evangelio de Tomás completo. Este descubrimiento, que hoy conocemos como la Biblioteca de Nag Hammadi, le dio una patada a todo lo que creíamos saber del cristianismo primitivo y de la diversidad de interpretaciones que andaban circulando sobre las enseñanzas de Jesús en los primeros siglos. Pero aquí viene la pregunta que te deja con la ceja levantada, ¿eh? Si este evangelio traía enseñanzas auténticas de Jesús, como muchos estudiosos sugieren que podría ser la neta, ¿por qué lo dejaron fuera del canon bíblico oficial? La respuesta a esta pregunta nos lleva derechito al corazón de una de las broncas de poder más pesadas en la historia del cristianismo primitivo, una batalla que no solo dictó qué textos serían considerados sagrados, sino también qué versión del mensaje de Jesús se le pasaría a las generaciones futuras. El Evangelio de Tomás arranca con una declaración audaz que de inmediato te pone en la mira su naturaleza controversial. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. La palabra secretas, aquí no es que anduvieran escondiendo algo con malicia, no. Más bien se refiere a enseñanzas esotéricas, un conocimiento de esos que no cualquiera le agarra la onda, un rollo profundo que requiere una comprensión especial para interpretarse bien. Esta forma de ver las enseñanzas de Jesús chocaba de frente con la onda de la institucionalización y la doctrina uniforme que agarró fuerza en el cristianismo ortodoxo emergente de los siglos II y III. Para agarrarle bien la onda a la importancia y la polémica que rodea al Evangelio de Tomás, necesitamos ubicarlo en el contexto histórico del cristianismo primitivo. Durante los primeros 3 siglos después de la muerte de Jesús, el cristianismo no era el monolito religioso y doctrinalmente uniforme que nos han pintado hoy. Al contrario, había de todo, un montón de corrientes, interpretaciones y comunidades cristianas que traían sus propios entendimientos sobre quién era Jesús, cuál era su mensaje principal y cómo debían vivir sus seguidores. Algunas de estas comunidades le daban más peso a la experiencia mística directa, mientras que otras se clavaban en el organigrama y la autoridad de los curas. Si este chismecito te está picando la curiosidad tanto como a mí cuando empecé a investigar estos textos antiguos, échale un ojo, suscríbete al canal y pícale a la campanita de notificaciones. Cada semana le metemos mano a estos misterios históricos que han moldeado nuestra forma de entender el mundo religioso y espiritual. Tu suscripción es el varo que me ayuda a seguir destapando estos rollos y a traerte contenido de calidad que rara vez se discute en otros lados. El mero contexto histórico donde se cocinó este Evangelio de Tomás es crucial para entender tanto lo que trae como su eventual supresión.
Durante el siglo II, el cristianismo se andaba expandiendo a toda velocidad por el Imperio Romano, pero esta expansión no fue uniforme ni doctrinalmente consistente. Diferentes regiones le daban su propio sabor a las enseñanzas de Jesús, y distintos líderes promovían visiones específicas sobre cómo debía organizarse la comunidad cristiana. En este ambiente de tanta diversidad teológica y práctica, textos como el Evangelio de Tomás florecieron en ciertas comunidades, especialmente en aquellas que le daban más peso a la búsqueda individual de la luz espiritual que a lo que te dictaban los de arriba. La comunidad que guardó y transmitió el Evangelio de Tomás parecía estar particularmente interesada en las enseñanzas de Jesús que ponían el acento en la transformación personal y en encontrar el reino de Dios dentro del individuo. ¿Sabes? Esta forma de ver las cosas contrastaba con la tendencia emergente en otras comunidades cristianas hacia la institucionalización, la jerarquía clerical y la uniformidad doctrinal. Mientras que las comunidades que eventualmente le darían forma al cristianismo ortodoxo enfatizaban la batuta de los apóstoles, la tradición de la Iglesia y el apego a ciertos credos, las comunidades que valoraban textos como el Evangelio de Tomás parecían más clavadas en la experiencia espiritual directa y en que cada quien le diera su propia lectura al rollo del maestro. Investigaciones académicas recientes han revelado que el Evangelio de Tomás probablemente fue compuesto en algún momento entre los años 50 y 120 de nuestra era, o sea, bien tempranito. Esto lo ubicaría casi a la par de algunos de los evangelios que sí llegaron a la Biblia oficial. Esta datación temprana ha sido uno de los factores más importantes en el debate sobre la autenticidad y el peso histórico de este texto. Si el Evangelio fue efectivamente compuesto tan temprano, esto significaría que sus enseñanzas representan una tradición de las viejitas, de las que traen la neta de las palabras de Jesús, posiblemente independiente de las tradiciones que dieron origen a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estudios comparativos entre el Evangelio de Tomás y los evangelios canónicos han revelado tanto parecidos que te sacan de onda como diferencias que te dejan pensando. Algunos de los dichos en Tomás tienen paralelos casi idénticos en los evangelios del Nuevo Testamento, mientras que otros, de plano, ni por dónde. Esta mezcla de material familiar y desconocido ha llevado a los estudiosos a proponer un montón de teorías sobre la relación entre Tomás y las otras fuentes evangélicas. Algunos argumentan que Tomás representa una tradición independiente que se desarrolló en paralelo a las fuentes que conocemos, mientras que otros sugieren que el autor de Tomás tuvo acceso a fuentes escritas similares a las que utilizaron los evangelistas canónicos. La naturaleza específica del contenido en el Evangelio de Tomás revela una perspectiva teológica que le da un buen empujón a muchas de las interpretaciones tradicionales sobre el cristianismo primitivo. El texto consiste enteramente en dichos atribuidos a Jesús, sin narrativa, sin descripciones de milagros y sin relatos de la crucifixión o resurrección. Esta estructura única sugiere que la comunidad que guardó este evangelio estaba principalmente interesada en las enseñanzas, el rollo filosófico y espiritual del maestro, más que en los aspectos históricos o de salvación que dominan los evangelios canónicos. Investigaciones arqueológicas y filológicas han demostrado que muchos de estos dichos ponen el acento en la importancia del autoconocimiento y el clavarse en uno mismo. Por ejemplo, uno de los pasajes más citados establece que el reino de los cielos está aquí, adentro y afuera de cada individuo, y que aquellos que se conocen a sí mismos encontrarán este reino. Esta enseñanza particular representa un contraste notable con las interpretaciones más institucionalizadas del cristianismo, que enfatizan la necesidad de que la Iglesia te haga el paro para salvarte. Especialistas en estudios bíblicos han señalado que esta forma de abordar la espiritualidad individual era común en diversas corrientes del pensamiento religioso del primer siglo, incluyendo ciertas escuelas del judaísmo, el gnosticismo emergente y diversas filosofías helenísticas que andaban circulando en el mundo mediterráneo. Análisis comparativos entre las enseñanzas guardadas en Tomás y aquellas encontradas en otros textos cristianos primitivos revelan una bronca de fondo, una tensión fundamental entre diferentes maneras de ver la autoridad espiritual. Mientras que los evangelios canónicos frecuentemente presentan a Jesús estableciendo estructuras de autoridad específicas,
nombrando a unos cuantos como los jefes y enfatizando la importancia de la comunidad eclesiástica organizada. El Evangelio de Tomás parece presentar una onda más personal y menos de iglesia en el camino espiritual. Esta diferencia no es meramente académica, sino que representa distintas filosofías de fondo sobre cómo debe organizarse la vida religiosa y quién tiene la autoridad para interpretar las enseñanzas divinas. Documentos históricos del segundo y tercer siglo muestran que estas diferencias teológicas armaron unos conflictos bien pesados dentro de las comunidades cristianas primitivas, con diversos líderes eclesiásticos argumentando con fervor a favor de sus interpretaciones particulares. El ambiente político y cultural en el cual estos debates teológicos se desarrollaron también jugó su papelote en determinar cuáles perspectivas eventualmente prevalecerían y cuáles serían marginadas o suprimidas. El Imperio Romano, que al principio le tiraba a los cristianos, poco a poco se volvió más tolerante y eventualmente adoptó oficialmente la fe cristiana bajo el emperador Constantino en el siglo IV. Esta transformación política tuvo consecuencias profundas para la evolución del cristianismo, ya que la necesidad de crear una religión imperial unificada requería un grado de uniformidad doctrinal que no había existido previamente. Textos que promovían interpretaciones individualizadas o que ponían en jaque las estructuras de autoridad establecidas se volvieron un dolor de cabeza dentro de este nuevo contexto político. Investigaciones históricas han documentado cómo las autoridades imperiales y eclesiásticas se pusieron de acuerdo para armar cánones oficiales, suprimir textos considerados heréticos y crear instituciones que pudieran mantener la uniformidad doctrinal a través del vasto territorio imperial. Que se haya salvado este Evangelio de Tomás, de pura casualidad, en los archivos de Nag Hammadi, es uno de los casos más significativos de textos cristianos primitivos que sobrevivieron fuera de los canales oficiales de transmisión de la Iglesia. Los estudios arqueológicos han revelado que esta biblioteca fue enterrada a propósito, probablemente para proteger estos textos de la destrucción durante periodos de persecución religiosa. La naturaleza internacional y diversa de los textos encontrados en Nag Hammadi sugiere que existían unas redes de comunicación intelectual, de esas que ni te imaginas entre diferentes comunidades cristianas, incluso aquellas que traían perspectivas teológicas que no cuadraban. Esta evidencia le da una patada a las historias tradicionales que nos han contado, esas que presentan al cristianismo primitivo como doctrinalmente uniforme desde sus orígenes, revelando en cambio un panorama mucho más complejo de debate teológico, experimentación ritual y diversidad interpretativa. Especialistas en historia del cristianismo han argumentado que esta diversidad no era desorden ni que se hubieran equivocado, sino más bien una característica natural de cualquier movimiento religioso emergente, que debe responder a diferentes contextos culturales, necesidades espirituales y desafíos intelectuales. La forma en que el Evangelio de Tomás te suelta las enseñanzas de Jesús también revela aspectos importantes sobre las prácticas pedagógicas y espirituales de las comunidades que lo guardaron. A diferencia de los evangelios narrativos que contextualizan las enseñanzas dentro de eventos históricos específicos, Tomás presenta los dichos como declaraciones que no tienen tiempo, que te obligan a clavarte y a interpretarlas por tu cuenta. Esta forma de abordarlo sugiere una comunidad que le daba más peso a la reflexión personal, al debate de ideas y a la aplicación individualizada de principios espirituales que a lo que te dictaban los líderes religiosos. Análisis literarios han demostrado que muchos de los dichos en Tomás están construidos a propósito para que te rompas la cabeza, para que le des la vuelta a lo que crees y para que te animes a buscar verdades espirituales más profundas. Esta técnica pedagógica era común en diversas tradiciones de sabiduría del mundo antiguo, incluyendo ciertas escuelas filosóficas griegas, tradiciones místicas judías y movimientos espirituales orientales que también ponían el acento en la importancia de que cada quien descubriera la verdad. Si de verdad quieres agarrarle la onda a la profundidad de estos descubrimientos y cómo le han dado un giro a nuestra forma de entender el cristianismo primitivo, no te quedes con la duda. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo rollo de estos. Estaremos explorando más textos perdidos que le dan una buena zarandeada a las historias que nos han contado. La evidencia sigue acumulándose sobre la diversidad teológica del cristianismo temprano, y cada nuevo descubrimiento arqueológico añade piezas importantes a este rompecabezas histórico
que no es nada sencillo. La historia de los manuscritos del Evangelio de Tomás también trae lo suyo, dando información valiosa sobre cómo diferentes comunidades adaptaban y modificaban textos sagrados para lo que necesitaban. Comparaciones entre las diferentes versiones del texto que han sobrevivido muestran unas variaciones bien chismosas en el enfoque, el lenguaje y el acento teológico. Estas diferencias no parecen ser errores de dedo al copiar, no señor, sino más bien adaptaciones hechas a propósito que reflejan las preocupaciones doctrinales particulares de las comunidades que las produjeron. Estudios filológicos han identificado capas de edición que sugieren que el texto fue continuamente refinado y actualizado para responder a debates teológicos contemporáneos y desafíos pastorales específicos. Esta evidencia de evolución textual continua contradice la noción de que los textos sagrados cristianos fueron fijados permanentemente desde que se escribieron, revelando en cambio un jale dinámico, una evolución de las ideas que duró varios siglos. Los mecanismos por los cuales este Evangelio de Tomás fue quedando de lado hasta que lo tacharon de hereje te muestran patrones más amplios sobre cómo se cocinaron los controles de poder dentro de la Iglesia. Investigaciones han documentado que este proceso no fue de la noche a la mañana ni parejo en todos lados, sino que se desarrolló durante varios siglos a través de una combinación de debates teológicos, maniobras políticas y transformaciones sociales que afectaron profundamente la naturaleza del movimiento cristiano. Las primeras referencias negativas al texto aparecen en escritos de líderes eclesiásticos que estaban al mismo tiempo afianzando su poder y poniendo la raya de qué sí y qué no era lo correcto en el cristianismo. Estos líderes enfrentaban desafíos bien pesados para mantener a raya las ideas en comunidades que andaban por todos lados y que habían desarrollado tradiciones teológicas distintas basadas en diferentes interpretaciones de las enseñanzas originales de Jesús. El proceso de canonización que eventualmente excluyó textos como el Evangelio de Tomás involucró criterios que no solo eran de fe o espirituales, no, había más detrás. Estudios han revelado que factores políticos, como la urgencia de darle una cara unida a las autoridades romanas y la presión de competir efectivamente con otras tradiciones religiosas populares, metieron su cuchara de forma bien pesada en las decisiones sobre qué textos serían incluidos en el canon oficial. La preferencia de la institución por evangelios narrativos que presentaban a Jesús dentro de contextos históricos específicos y controlables reflejaba una estrategia más grande para que los curas tuvieran la última palabra en la interpretación de las enseñanzas cristianas. Los textos que ponían el acento en la experiencia espiritual directa y en la interpretación individual, como el Evangelio de Tomás, representaban unos desafíos que ponían en jaque esa autoridad centralizada, porque sugerían que los creyentes individuales podían acceder a la verdad espiritual sin que la institución les hiciera el paro. Los cambios sociales y culturales en el Imperio Romano también jugaron su papelote en determinar qué formas de cristianismo sobrevivirían y prosperarían. Cuando el cristianismo empezó a ganar aceptación oficial y eventualmente se convirtió en la religión del Estado, las variantes que ponían el acento en la conformidad doctrinal y la estructura jerárquica clara fueron naturalmente favorecidas sobre aquellas que promovían la diversidad interpretativa y la autoridad espiritual descentralizada. Este cambio hacia la institucionalización formal requería textos y tradiciones que pudieran ser fácilmente sistematizados, enseñados de manera consistente y utilizados para mantener la disciplina de la Iglesia. El Evangelio de Tomás, con su rollo de dichos enigmáticos que requerían interpretación contemplativa personal, se puso cada vez más incompatible con lo que la institución necesitaba. Las comunidades que siguieron usando y guardando el Evangelio de Tomás después de que lo marginaran oficialmente, armaron estrategias de esas que te dejan con la boca abierta para no perder sus tradiciones mientras navegaban en ambientes cada vez más hostiles. Evidencia arqueológica y textual sugiere que estos grupos adoptaron secreto en sus ritos, códigos bien complejos en sus escritos y redes clandestinas de comunicación que les permitieron guardar sus textos sagrados y seguir con sus prácticas espirituales distintivas. Que el Evangelio se haya salvado en lugares apartados, como los monacatos en el sitio de Nag Hammadi en Egipto, refleja estas estrategias de supervivencia que permitieron que tradiciones alternativas del cristianismo persistieran durante siglos después de ser oficialmente prohibidas. Estos hallazgos han revelado que la diversidad teológica del cristianismo primitivo no se esfumó por completo con el establecimiento de la ortodoxia oficial,
sino que siguió existiendo en formas más discretas y marginadas. El análisis a fondo de cómo es que estas enseñanzas del Evangelio de Tomás fueron masticadas y aplicadas por las comunidades que lo utilizaron, te da una luz sobre otras maneras de vivir la fe cristiana que se perdieron o que de plano borraron. Especialistas han identificado prácticas rituales distintivas, metodologías de oración contemplativa y formas de ver la vida comunitaria que diferían significativamente de las que se volvieron estándar en el cristianismo mainstream. Estas diferencias no eran nomás cambios de forma en la práctica o la ceremonia. No, eran formas de entender el rollo de fondo, radicalmente distintas sobre la esencia de la vivencia espiritual, la relación entre lo divino y lo humano, y el meollo mismo de la vida religiosa. Las comunidades que le daban su valía al Evangelio de Tomás tendían a poner el acento en la transformación individual, a través del conocimiento directo, más que en la salvación obtenida por la fe en autoridades ajenas o en instituciones que se erigían como mediadoras. La metodología específica de interpretación bíblica que manejaban estas comunidades también se desmarcaba de forma notoria de las aproximaciones que terminarían por volverse ortodoxas. En lugar de buscar significados literales o históricos en los textos, los que interpretaban el Evangelio de Tomás desarrollaron técnicas hermenéuticas de alto calibre que le daban peso a los niveles simbólicos, alegóricos y místicos de comprensión. Estas técnicas exigían un entrenamiento de hueso colorado en tradiciones de sabiduría esotérica, un conocimiento profundo de sistemas simbólicos complejos y una capacidad para la contemplación que iba mucho más allá de una simple alfabetización. La forma en que se cuidaron estas metodologías interpretativas en círculos iniciáticos selectos creó tradiciones de conocimiento especializado que caminaban en paralelo, pero separadas, de las corrientes principales de la educación y práctica cristiana. Al analizar los comentarios y textos explicativos que acompañaban las copias que se lograron salvar del Evangelio de Tomás, uno descubre sistemas teológicos y filosóficos sorprendentemente sofisticados que integraban elementos de la filosofía platónica, la mística judía y tradiciones de sabiduría oriental en síntesis originales y complejas. Las implicaciones de estos hallazgos para entender la historia intelectual del cristianismo temprano son profundas y siguen levantando ámpula entre los académicos. La evidencia sugiere que las comunidades que quedaron al margen, las que preservaron textos como el Evangelio de Tomás, mantuvieron tradiciones de erudición teológica y práctica espiritual que, en algunos aspectos, eran más sofisticadas y filosóficamente desarrolladas que las que terminaron dominando en las instituciones oficiales. Esta revelación le echa un balde de agua fría a las suposiciones históricas sobre el progreso intelectual dentro del cristianismo y sugiere que el ninguneo de tradiciones alternativas pudo haber resultado en pérdidas significativas de conocimiento espiritual y teológico. La recuperación moderna de estos textos ha abierto nuevas puertas para comprender la riqueza y complejidad del pensamiento cristiano primitivo, pero también ha puesto en aprietos a las instituciones contemporáneas, que deben conciliar esta evidencia histórica con las narrativas tradicionales sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. El proceso de cómo se fueron transformando y distorsionando las enseñanzas originales que contenía el Evangelio de Tomás revela patrones sistemáticos que operaron a lo largo de varios siglos en el desarrollo institucional cristiano. Investigaciones a fondo han documentado cómo conceptos medulares que originalmente enfatizaban la experiencia directa de lo divino fueron reinterpretados gradualmente para apuntalar estructuras de autoridad jerárquica y control institucional. Este proceso no ocurrió de manera accidental o natural, sino que siguió estrategias montadas con toda la alevosía, diseñadas para consolidar el poder eclesiástico y borrar del mapa interpretaciones que pudieran desafiar la autoridad centralizada. Los mecanismos específicos que se usaron incluyeron la recontextualización de dichos originales, la inserción de comentarios interpretativos que alteraban significados fundamentales, y la supresión sistemática de textos complementarios que daban claves hermenéuticas esenciales para una comprensión correcta. La documentación histórica resguarda evidencias de debates encendidos que se dieron durante los siglos II y III sobre la interpretación apropiada de enseñanzas atribuidas a Jesús que le daban peso al potencial divino inherente en cada individuo. Los que defendían interpretaciones que se alineaban con el Evangelio de Tomás
argumentaban que estas enseñanzas representaban el núcleo auténtico del mensaje cristiano, mientras que los proponentes de la centralización institucional sostenían que tales interpretaciones eran peligrosas para la unidad y estabilidad de las comunidades cristianas. Los registros de estos debates revelan que las objeciones a las enseñanzas tipo Tomás no se basaban principalmente en preocupaciones teológicas o doctrinales, sino en consideraciones de pura grilla sobre el mantenimiento del orden social y el cotarro eclesiástico. Los críticos argumentaban que si los individuos podían acceder directamente a la sabiduría divina sin mediación institucional, las estructuras tradicionales de liderazgo religioso se volverían sobradas y con riesgo de armar un desmadre. El análisis de manuscritos que preservan versiones tempranas de textos que posteriormente fueron alterados o suprimidos muestra patrones consistentes en los tipos de modificaciones implementadas. Las enseñanzas que enfatizaban la capacidad individual para la iluminación espiritual fueron sistemáticamente sustituidas por formulaciones que requerían mediación sacerdotal o institucional. Los conceptos sobre la naturaleza divina de la conciencia humana fueron reinterpretados para enfatizar la separación fundamental entre lo humano y lo divino, requiriendo intermediarios especializados para cualquier comunicación significativa. Las prácticas contemplativas que permitían experiencias directas de estados alterados de conciencia fueron tachadas de peligrosas o de pura herejía, siendo reemplazadas por rituales que enfatizaban la participación grupal bajo supervisión clerical. Estos cambios no representaron evoluciones naturales en el pensamiento teológico, sino movidas estratégicas diseñadas para mantener estructuras específicas de poder y control. La preservación de versiones originales en bibliotecas monásticas remotas y colecciones privadas ha permitido a los investigadores modernos reconstruir buena parte de las alteraciones que ocurrieron durante estos periodos formativos. Los estudios comparativos revelan que las modificaciones siguieron patrones tan predecibles como la maña que delata los objetivos institucionales específicos, más que preocupaciones teológicas genuinas. Las enseñanzas que promovían la autonomía espiritual individual fueron consistentemente alteradas para enfatizar la dependencia de estructuras externas de autoridad. Los conceptos que sugerían múltiples caminos hacia la comprensión espiritual fueron simplificados para promover conformidad doctrinal. Las prácticas que requerían desarrollo personal intensivo fueron reemplazadas por observancias que podían ser monitoreadas y controladas por autoridades institucionales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas enseñanzas que parecen medulares al mensaje de Jesús desaparecieron casi completamente de las tradiciones cristianas mayoritarias, mientras que otras se volvieron centrales a la doctrina oficial? La evidencia histórica sugiere que estos procesos selectivos no reflejaron la importancia teológica o la autenticidad histórica de las enseñanzas involucradas, sino su compatibilidad con intereses institucionales específicos. Las investigaciones han identificado patrones sistemáticos en los cuales enseñanzas que promovían la experiencia espiritual directa fueron relegadas, mientras que aquellas que requerían mediación institucional fueron promovidas y resguardadas. Este proceso de selección a la carta creó distorsiones fundamentales en la comprensión posterior del cristianismo primitivo y sus diversas corrientes de pensamiento y práctica. El impacto de estas transformaciones caló hondo, mucho más allá de las cuestiones puramente doctrinales o teológicas, influyendo profundamente en el desarrollo de estructuras sociales, políticas y económicas que llegaron a caracterizar la civilización cristiana occidental. El silenciamiento de tradiciones que enfatizaban la capacidad individual para el desarrollo espiritual autónomo contribuyó al establecimiento de jerarquías sociales que dependían de intermediarios especializados para el acceso a recursos espirituales considerados esenciales para la salvación y el bienestar. Las instituciones que controlaban estos recursos pudieron meter su cuchara de lleno en múltiples aspectos de la vida social, desde la educación y la ley hasta la política y la economía. La centralización del conocimiento espiritual en instituciones específicas creó dependencias sistémicas que persistieron durante siglos y continuaron influyendo en el desarrollo de tradiciones culturales e intelectuales posteriores. Los análisis modernos de textos recuperados han revelado la sofisticación intelectual y filosófica de muchas tradiciones que fueron marginadas durante estos procesos de consolidación institucional. Las comunidades que preservaron enseñanzas similares a las del Evangelio de Tomás
Desarrollaron sistemas de pensamiento que integraban perspectivas psicológicas, filosóficas y espirituales avanzadas que, en muchos aspectos, se adelantaron a lo que vendría en el pensamiento occidental, algo que no se manifestó en las corrientes principales hasta siglos posteriores. La pérdida de estas tradiciones representó no solamente el silenciamiento de perspectivas teológicas alternativas, sino también un empobrecimiento que caló hasta los huesos en los recursos intelectuales y culturales que podrían haber contribuido significativamente al desarrollo del conocimiento humano. La recuperación contemporánea de estos materiales ha abierto nuevas posibilidades para comprender el potencial no realizado de tradiciones de sabiduría que fueron sistemáticamente ninguneadas durante periodos formativos de la historia occidental. Las investigaciones académicas más recientes han comenzado a reconstituir un panorama más completo de las circunstancias específicas que rodearon la supresión de textos como el Evangelio de Tomás y las comunidades que los preservaron. Los estudios han identificado que durante los siglos III y IV de nuestra era, coincidiendo con el proceso de oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, se desarrollaron campañas montadas con premeditación, dirigidas específicamente contra grupos que mantenían tradiciones de enseñanza espiritual independiente. Estas campañas no fueron accidentes históricos ni resultados naturales de evolución doctrinal, sino operaciones deliberadas que no dejaban nada al azar, que combinaron presión política, el ahogo económico y, en muchos casos, la persecución física directa, de a de veras, contra las comunidades que se negaban a conformarse con interpretaciones oficialmente sancionadas del mensaje cristiano. Los documentos administrativos del período revelan que las autoridades imperiales se echaron un clavado con líderes eclesiásticos para identificar y neutralizar grupos que consideraban un dolor de cabeza para el mantenimiento del orden social y político. Las comunidades que enfatizaban la experiencia espiritual directa y el desarrollo personal autónomo fueron particularmente señaladas porque sus prácticas y enseñanzas tendían a crear estructuras sociales alternativas que operaban independientemente de jerarquías establecidas. Estas estructuras alternativas representaban un ninguneo implícito a sistemas de autoridad que dependían del control centralizado de recursos materiales y espirituales para mantener su legitimidad y poder. El análisis de cartas y decretos oficiales del período muestra que las acusaciones formales contra estas comunidades raramente se centraron en cuestiones puramente doctrinales, sino que típicamente involucraron alegaciones de sedición, de andar de inmorales o de poner en jaque el orden público. Esta estrategia permitió a las autoridades utilizar el poder del Estado para suprimir movimientos religiosos, mientras evitaban debates teológicos públicos que podrían haber expuesto las motivaciones políticas subyacentes de sus acciones. Las investigaciones han documentado casos específicos donde comunidades que mantenían enseñanzas similares a las preservadas en el Evangelio de Tomás fueron acusadas de crímenes de puro invento o con su buen toque de exageración para justificar la confiscación de sus propiedades y la dispersión de sus miembros. La sofisticación de estas operaciones sugiere un nivel de coordinación y planificación que indica la presencia de intereses poderosos que percibieron estas tradiciones espirituales como amenazas serias a sus objetivos a largo plazo. Los recursos financieros y humanos dedicados a la supresión de textos y comunidades relativamente pequeñas fueron desproporcionados para el peligro real que significaban para la estabilidad social o política inmediata. Esta desproporción indica que los que planearon estas campañas comprendieron que las ideas y prácticas preservadas por estas comunidades tenían el potencial de inspirar transformaciones sociales fundamentales que podrían haberle cambiado la jugada para siempre a las estructuras de 1905 poder existentes. Los estudios comparativos han identificado patrones similares de supresión en otras tradiciones de sabiduría antigua que enfatizaban el desarrollo del potencial humano individual y la experiencia espiritual directa. Las tradiciones filosóficas griegas que promovían la búsqueda individual de sabiduría y virtud experimentaron restricciones y marginaciones similares durante el mismo periodo histórico. Las escuelas que te enseñaban métodos prácticos para el desarrollo de capacidades psicológicas y espirituales avanzadas fueron desmanteladas con saña o forzadas a operar en la clandestinidad. Los textos que preservaban estos métodos fueron incautados, hechos pedazos o manoseados para eliminar elementos que las autoridades consideraron subversivos o peligrosos.
La evidencia arqueológica ha revelado que muchas de estas tradiciones no desaparecieron completamente, sino que se la ingeniaron para adaptarse y sobrevivir en formas modificadas dentro de contextos culturales que ofrecían mayor protección contra la persecución oficial. Algunas comunidades emigraron a regiones periféricas del imperio donde la autoridad no metía tanto la nariz, mientras que otras desarrollaron sistemas de enseñanza en lo oscurito que permitían la transmisión de conocimientos tradicionales bajo apariencias aparentemente conformes con doctrinas oficiales. Estas estrategias de supervivencia resultaron en la preservación fragmentaria de elementos de sabiduría antigua, que eventualmente terminaron por permear en desarrollos intelectuales posteriores en contextos aparentemente no relacionados. Esa terquedad en reaparecer nos dice que las ideas de fondo, las que se guardaron en esos textos viejos, respondían a cosas universales de la experiencia y el potencial humano, cosas que no pudieron ser borradas del mapa, por más autoritarias, sistemáticas o exhaustivas que fueran las medidas. La reaparición cíclica de conceptos similares en diferentes contextos históricos y culturales indica que las verdades señaladas por estas tradiciones antiguas poseen una validez que trasciende las circunstancias específicas de su formulación o expresión original. El impacto a largo plazo del silenciamiento de estas tradiciones se extendió mucho más allá de las pérdidas inmediatas de textos o la dispersión de comunidades específicas. La eliminación sistemática de perspectivas que enfatizaban el potencial individual para la transformación espiritual y psicológica contribuyó a la creación de una mentalidad colectiva que se acostumbró a buscar la autoridad espiritual afuera y a desconfiar de lo que uno traía por dentro para el discernimiento y desarrollo. Estas mentalidades fueron reforzadas durante siglos por instituciones educativas, sociales y políticas que dependían de estructuras jerárquicas para su funcionamiento efectivo. El resultado fue la creación de culturas que ningunearon sistemáticamente la capacidad humana de crecer por su cuenta y la experiencia espiritual directa. La recuperación contemporánea del Evangelio de Tomás y textos relacionados ha comenzado a revelar la magnitud de lo que se perdió durante estos procesos históricos de supresión. Los métodos de desarrollo espiritual preservados en estos materiales demuestran una sofisticación psicológica que en muchos aspectos le sacó ventaja a los avances modernos en campos como la psicología transpersonal, la neurociencia contemplativa y los estudios de la conciencia. La integración de perspectivas filosóficas, prácticas contemplativas y observación empírica, característica de estas tradiciones antiguas, ofrece modelos para enfoques que lo abarcan todo, para el conocimiento humano, que podrían aportar un chorro para resolver los problemas de hoy en la educación, la salud mental y el desarrollo personal. La comprensión moderna de estos procesos históricos de supresión ha permitido a los investigadores desarrollar métodos más sofisticados para evaluar el impacto real de textos como el Evangelio de Tomás en la formación del pensamiento occidental. Los análisis comparativos entre las enseñanzas preservadas en este Evangelio y desarrollos posteriores en filosofía, misticismo y ciencias del comportamiento revelan conexiones previamente no reconocidas que sugieren la existencia de corrientes subterráneas que operaron por siglos sin que nadie les diera su lugar oficialmente. Estas corrientes mantuvieron vivas aproximaciones al conocimiento y desarrollo humano que eventualmente resurgen en contextos aparentemente independientes, demostrando la resistencia terca de ciertas verdades fundamentales sobre la naturaleza y el potencial de la conciencia humana. Las investigaciones han documentado cómo elementos centrales de la perspectiva preservada en el Evangelio de Tomás aparecen disfrazados, pero uno los reconoce en desarrollos tan diversos como la filosofía hermética medieval, los métodos contemplativos del sufismo, las aproximaciones experimentales de alquimistas, renacentistas, e incluso en aspectos de la revolución científica moderna que le daban más peso a la observación directa y a la experiencia empírica, por encima de lo que dictaba la autoridad tradicional. El análisis contemporáneo de estos patrones históricos ha revelado que el silenciamiento de textos como el Evangelio de Tomás no eliminó las ganas de la gente, las necesidades de fondo que estos materiales querían saciar. La búsqueda de métodos efectivos para el desarrollo personal, la comprensión de estados de conciencia expandidos y la exploración del potencial humano continuó manifestándose en formas adaptadas a las circunstancias cambiantes de cada época histórica.
Los estudiosos han identificado elementos derivados de tradiciones similares al Evangelio de Tomás, en movimientos tan aparentemente dispares como las escuelas de filosofía natural del siglo XII, las corrientes místicas que influyeron en figuras como Meister Eckhart y Johannes Tauler, los desarrollos en medicina y psicología que caracterizaron el periodo islámico clásico, e incluso en aspectos de los movimientos de reforma religiosa que enfatizaron la experiencia personal directa por encima de la mediación institucional. Esa persistencia, que se cuela por distintos lados de la cultura, nos dice que las intuiciones de fondo que se guardaron en esos textos viejos tocan fibras permanentes del ser humano, que no hay medida externa que las pueda borrar por completo, por más sistemática o abarcadora que sea. La reaparición del Evangelio de Tomás en el contexto moderno ha coincidido con desarrollos en múltiples campos del conocimiento que proporcionan nuevos marcos para evaluar la validez y relevancia de sus enseñanzas. Los avances en neurociencia contemplativa han comenzado a proporcionar bases empíricas para fenómenos desvelados, escritos en textos antiguos que, durante siglos, fueron considerados meramente metafóricos o místicos. Las indagaciones sobre la plasticidad cerebral, los estados alterados de conciencia y los efectos neurofisiológicos de prácticas contemplativas han puesto de manifiesto que muchas de las aseveraciones sobre el potencial humano, resguardadas en legados como el del Evangelio de Tomás, poseen cimientos medibles en la biología del cerebro y el sistema nervioso. Estos hallazgos han iniciado la reivindicación de perspectivas sobre el desarrollo humano que fueron relegadas al margen durante centurias, a consecuencia de los procesos históricos de represión que afectaron a tradiciones análogas a la preservada en este Evangelio gnóstico. Las aproximaciones metodológicas contemporáneas para el estudio de códices antiguos han propiciado análisis más depurados de las técnicas puntuales de crecimiento personal contenidas en el Evangelio de Tomás. Los estudiosos han detectado coincidencias entre los métodos delineados en este escrito y enfoques gestados de manera autónoma en legados contemplativos asiáticos, prácticas chamánicas de nuestro continente y esquemas de entrenamiento mental concebidos en escenarios enteramente laicos. Estas concordancias sugieren que el Evangelio de Tomás atesora elementos de un saber sobre el devenir de la conciencia humana que rebasa las singularidades culturales o religiosas de su entorno primigenio de concepción. La confluencia autónoma de múltiples legados hacia técnicas y visiones afines indica que estos métodos corresponden a aristas universales de la psique humana que pueden cultivarse sistemáticamente, al margen del marco conceptual específico empleado para su articulación o puesta en práctica. El impacto de estos descubrimientos modernos sobre la comprensión del Evangelio de Tomás se extiende mucho más allá del ámbito académico o religioso, compadre. Las implicaciones para campos como la educación, la salud mental, el desarrollo organizacional e incluso la política social son considerables. Los enfoques holísticos del desarrollo humano, resguardados en textos como este Evangelio, ofrecen alternativas a metodologías predominantes que tienden a fragmentar el conocimiento en especialidades separadas, sin una integración efectiva entre las dimensiones intelectuales, emocionales, físicas y espirituales del funcionamiento humano. La implementación de perspectivas derivadas de estas tradiciones antiguas ha demostrado efectividad en contextos contemporáneos tan diversos como programas de reducción de estrés basados en mindfulness, metodologías educativas que integran contemplación y análisis crítico, y aproximaciones terapéuticas que combinan insights psicológicos modernos con técnicas contemplativas tradicionales para producir resultados que superan los obtenidos mediante enfoques puramente convencionales. La evaluación moderna de las aseveraciones específicas del Evangelio de Tomás sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano ha sido facilitada por desarrollos en campos como la física cuántica, las ciencias cognitivas y los estudios de conciencia, que proporcionan marcos conceptuales más sofisticados para la interpretación de afirmaciones que previamente fueron consideradas puramente místicas o metafóricas. Las investigaciones sobre la naturaleza de la percepción, los mecanismos de construcción de la realidad consensual y los efectos de diferentes estados de conciencia sobre la experiencia de la realidad han comenzado a proporcionar bases científicas para perspectivas preservadas en este texto que, durante siglos, fueron relegadas por considerarse incompatibles con aproximaciones racionales al conocimiento.
Los descubrimientos en estos campos sugieren que muchas de las afirmaciones aparentemente paradójicas o contraintuitivas del Evangelio de Tomás pueden reflejar comprensiones sofisticadas sobre aspectos de la realidad que solo recientemente han comenzado a ser explorados sistemáticamente mediante metodologías científicas modernas. La integración contemporánea de perspectivas derivadas del Evangelio de Tomás con desarrollos en múltiples campos del conocimiento ha comenzado a producir síntesis innovadoras que combinan la profundidad contemplativa de tradiciones antiguas con el rigor metodológico de aproximaciones modernas. Estos avances sugieren posibilidades para la evolución de formas de conocimiento que trascienden las limitaciones tanto de enfoques puramente tradicionales como de metodologías exclusivamente modernas. La combinación de técnicas contemplativas preservadas en textos como este Evangelio con herramientas de investigación contemporáneas ha demostrado capacidad para producir insights sobre la naturaleza de la conciencia, los mecanismos del sufrimiento humano y las posibilidades para el desarrollo personal que superan lo que cualquier enfoque individual podría lograr independientemente. Esta convergencia representa una recuperación práctica de aspectos del conocimiento humano que fueron fragmentados durante los procesos históricos de supresión que afectaron a tradiciones como la preservada en el Evangelio de Tomás. Las implicaciones de estos desarrollos para la comprensión de la historia del cristianismo primitivo son igualmente significativas. La rehabilitación académica del Evangelio de Tomás y textos relacionados ha comenzado a revelar la diversidad y sofisticación de las tradiciones cristianas tempranas que fueron posteriormente marginalizadas o eliminadas durante procesos de consolidación institucional. Esta diversidad sugiere que el cristianismo primitivo incluía corrientes de pensamiento y práctica que anticiparon y en algunos aspectos superaron desarrollos posteriores en campos como la psicología, la filosofía e incluso aspectos de las ciencias naturales. La pérdida de esta diversidad durante procesos de ortodoxización institucional representó no solo la eliminación de alternativas teológicas, sino también la represión de aproximaciones al conocimiento y desarrollo humano que podrían haber contribuido significativamente a la evolución cultural occidental si hubieran sido preservadas e integradas, en lugar de ser sistemáticamente borradas. La reevaluación contemporánea de estos procesos históricos ha comenzado a revelar patrones de supresión que se extienden mucho más allá del contexto específico del cristianismo primitivo. Las metodologías utilizadas para relegar al margen tradiciones como la preservada en el Evangelio de Tomás aparecen como ejemplos de procesos más amplios mediante los cuales instituciones dominantes han tendido a eliminar alternativas que podrían cuestionar los cimientos de su autoridad o efectividad. El estudio de estos patrones ha proporcionado insights valiosos sobre los mecanismos mediante los cuales las sociedades tienden a limitar su propio potencial de desarrollo al reprimir perspectivas que podrían contribuir a la expansión del conocimiento y las capacidades humanas. Estos insights tienen relevancia considerable para la comprensión de dinámicas contemporáneas en educación, política y desarrollo social, que continúan operando mediante principios similares a los que caracterizaron la supresión de tradiciones como la del Evangelio de Tomás. El análisis moderno de las consecuencias a largo plazo de la supresión de textos como el Evangelio de Tomás ha revelado costos considerables en términos del desarrollo del potencial humano individual y colectivo. La eliminación sistemática de tradiciones que enfatizaban capacidades humanas para la transformación autónoma y la experiencia espiritual directa contribuyó al establecimiento de culturas dependientes de autoridades externas para orientación en áreas donde los individuos podrían haber desarrollado competencias internas considerables. Esta dependencia se reforzó a través de instituciones educativas, sociales y políticas que funcionaron efectivamente bajo la premisa de que los individuos necesitan supervisión y dirección externas, en lugar de ser capaces de un desarrollo autónomo significativo. El resultado fue la creación de civilizaciones que sistemáticamente subestimaron y subutilizaron capacidades humanas que textos como el Evangelio de Tomás sugieren que son desarrollables mediante métodos apropiados de entrenamiento y práctica. La comprensión contemporánea de estos costos históricos ha motivado esfuerzos para recuperar y adaptar elementos valiosos de tradiciones que fueron suprimidas, incluyendo perspectivas preservadas en el Evangelio de Tomás.
Estos esfuerzos han demostrado que es posible integrar insights antiguos con metodologías modernas para producir aproximaciones al desarrollo humano que son tanto empíricamente fundamentadas como efectivas en la práctica. Los resultados de estos experimentos de integración sugieren que la recuperación de elementos suprimidos del conocimiento humano podría contribuir significativamente a la resolución de problemas contemporáneos en áreas como educación, salud mental, relaciones interpersonales e incluso gestión ambiental y social. La efectividad de estas aplicaciones contemporáneas proporciona validación retrospectiva para las aseveraciones del Evangelio de Tomás sobre el potencial humano y sugiere que su supresión histórica representó una pérdida considerable para el desarrollo civilizacional de Occidente. Hasta aquí estas reflexiones. Que el eco de estas verdades antiguas nos invite a cuestionar lo que creemos saber sobre nosotros mismos y el camino que nos han trazado. Nos leemos en la siguiente entrega.